El siguiente tema, trastornos emocionales asociados a la pandemia del COVID-19, será presentado por el doctor Jesús María Dapena Botero, médico, psiquiatra y psicoanalista, formado en la Universidad de Antioquia y en diversas asociaciones psicoanalíticas medellinenses y españolas. Crítico de cine y literatura, actualmente reside en Madrid, España. Muy bien. Muchas gracias a todos. Espero que todos estén bien. Y en especial a Asmedas, a Germán Reyes y al equipo coordinador por permitirme esta participación en este congreso como psiquiatra y como psicoanalista. Con mucho cariño desde Madrid trato de transmitirles no sobre los grandes trastornos neurológicos que produce el COVID-19, sino sobre afecciones neuropsiquiátricas por el confinamiento en esta sindemia, ya que lo que me interesa es mostrarles la importancia de la relación del personal sanitario con el paciente y la comprensión de su sufrimiento en la singularidad del caso por caso. De ahí que haré hincapié en las siguientes frases como mensajes fundamentales. 2. Claude Bernard, el famoso médico que conceptualizó la homeostasis, fue el primero en decirnos que no hay enfermedades sino enfermos, con lo cual nos señala la singularidad de cada paciente. Siguiente. Aquí nos encontramos con la bellísima Stephanie Cacioppo, neurocientífica y profesora de la Universidad de Chicago, quien nos dice que como especie social, los humanos necesitamos de otros para sobrevivir. Y esto mucho antes de la pandemia o de la SINDE. Ella es una gran neurocientífica que se dedica a las neurociencias sociales y nos dice como especie los humanos necesitamos de otros para sobrevivir, sobre todo en esta modernidad líquida, según el filósofo y sociólogo Zygmunt Bauman, el sociólogo Gilles Lipovetsky, quien nos habla de la era de la hipermodernidad, y Marc Augé, un antropólogo francés, quien nos habla de los no lugares. En la medida que todas estas formas sociales determinan un ataque al lazo social y a la sociedad de los sujetos entre sí, incluidos nosotros mismos. Y siguiente, Daisy Van Kurt, una psicobióloga y epidemióloga inglesa, nos hace esta pregunta. Si todos hiciéramos un mayor esfuerzo por hablar con la gente, ¿seríamos capaces de superar algunos efectos negativos del aislamiento? Porque tanto la una como la otra son personas que se han dedicado a estudiar el daño que hace el confinamiento en sí
más allá de la sindemia. Y esto da una invitación a la solidaridad con el sufrimiento de cada cual que trata de recuperar el lazo social. Cuando Boris Johnson, siguiente, cuando Boris Johnson aconsejó la siguiente, aconsejó un cambio. Siguiente. Cuando Boris Johnson aconsejó un cambio de hábitos cotidianos en Inglaterra, estas mujeres se preocuparon muchísimo más y protestaron tanto desde los Estados Unidos como desde Inglaterra misma e incluso Alemania. Porque ellas se dedican a la neurociencia social para una mayor comprensión del ser humano, ya que Londres, por favor, pasa a la siguiente. La anterior. Ellas se preocuparon mucho por esta situación que ustedes ven aquí, de un Londres vacío, espectral casi, como una escena de pesadilla o como una escena para una película de ciencia ficción. En la medida en que esto podría acarrear un muchísimo mayor sufrimiento para los pacientes con el desencadenamiento de muertes prematuras por diferentes factores corporales, con déficits cognitivos, aceleración de las demencias, ansiedad, en estas endemias sin antecedentes históricos, y la amenaza de desempleo, deterioro económico y pobreza que se suman como factores estresantes. Pero afortunadamente la ciencia tiene sus aventureros. Entonces, en el Instituto Max Planck para el Desarrollo se interesaron en el trabajo de un espeleólogo, o sea, un estudioso de cuevas, quien se internó en una cueva durante unos meses y entonces encontró que la percepción del tiempo se alteraba, de tal manera que 24 horas se vivían como si fueran 48. Además de que aparecía irritabilidad, desesperación, alteraciones del carácter, ansiedad, depresión, en fin, lo que produce la deprivación sensorial y afectiva, como lo habían vivido los soldados ingleses a mitad del siglo en la guerra con Corea, a mitad del siglo XX. Es decir, ese estado de deprivación que hace que aparezca todo el proceso primario, según Freud, o que es la lógica inconsciente, o apareciera como un inconsciente a cielo abierto, como diría Lacan. Entonces estos alemanes, siguiente,
procedieron a llevarse a la Antártida una serie de jóvenes a quienes someterían a un aislamiento social para ver los efectos que va a tener esa experiencia en plena Antártida, siempre muy bien alimentados, pues como con factores que los protegiesen, pero para poder ver qué cambios había en el cerebro. Siguiente. Entonces encontraron que lo más afectado era el hipocampo. Siguiente. Y que la más afectada era esta zona del hipocampo. Por los efectos de la hormona del estrés, que es el cortisol. Siguiente. Entonces, esta es la zona en donde vemos que hay unas musgosas interneuronas y que se llama giro dentado. Lo demás no me voy a detener mucho en ello y sigamos con la siguiente. No, volvamos atrás. Atrás. Bueno, se me perdió uno. Entonces, esto hizo que se encontrara que también esta respuesta de estrés inducía en la hipófisis, en la adenohipófisis, una secreción alta de ACTH que actuaba sobre la glándula suprarrenal y liberaba el cortisol, que tenía efectos deletéreos sobre esta zona. Siguiente. Y además encontraron que si estos son cerebros normales con espectro, podían ver que esto era lo normal, lo de arriba, y que había una atrofia cortical por muerte de la sustancia gris de la corteza, que es lo que explica el deterioro cognitivo y sobre todo la demencia. Adelante. Y esto generó entonces toda una serie de investigaciones como para proteger el gyrus dentatus, que es lo que les mostré, en la medida en que tenía esa reducción de tamaño, y los casiopo, que son la bella mujer del principio más su esposo, John, en los Estados Unidos empezaron a estudiar psicología para ver si a través de la hormona luteínica, la progesterona, se lograba reducir el daño que se tenía al provocar una mayor neuroplasticidad, que es la que fue descubierta por esta señora, quien se ganó el premio Nobel, y a esta edad estaba dando conferencias.
y nos dice, ¿cómo anda su cerebro? Le preguntan en una entrevista. Igual que a mis 20 años. Yo no noto ninguna diferencia en ilusiones ni en capacidad. Mañana vuelvo a un congreso médico. Pero algún límite genético habrá, le dice el entrevistador. No, mi cerebro pronto tendrá un sí, pero no conoce la senilidad. El cuerpo se me arruga, es inevitable, pero no el cerebro. Que a mí me parece que es una vieja admirabilísima, que además dio una lucha poderosa ayudando a los partisanos, porque ella era judía en Roma, a los resistentes contra el fascismo. Entonces yo ahora les voy a hablar y se han ido entonces haciendo más y más investigaciones para proteger el cerebro y estimular la neuroplasticidad. Pero yo tengo unos casos que atiendo gratis por internet de los que quisiera hablarles, porque son casos de distintas partes del mundo que me han buscado, la gran mayoría quejándose de insomnio, porque el insomnio parece ser uno de los fenómenos primordiales en este tipo de casos. Y me ha sido muy útil mostrarles que vivimos en un mundo compartido, que tanto ellos como nosotros estamos sometidos al mismo riesgo, como pasaba, por ejemplo, en las épocas del terrorismo, como pasa en las épocas del terrorismo de Estado en cualquier nación, o como pasa muchas veces en las instituciones, que hay un sufrimiento compartido por el grupo. Entonces eso me ha sido de mucha utilidad, y también el mostrarles que en estos momentos navegamos por un mar o un océano o un archipiélago de incertidumbre. De acuerdo con la teoría de Heisenberg, el gran físico, que nos mostraba pues que no hay, desde la física cuántica, que no hay movimientos que sean permanentes y estables, sino que el mundo está en una constante inestabilidad. Más pues en estos tiempos que a veces vivimos como apocalipsis. Otra mujer de estas que tenía insomnio, al irle haciendo las preguntas pertinentes sobre ella concretamente en su singularidad, me contó que estaba tomando grandes cantidades de café, con lo cual había un exceso de cafeína en su cuerpo. Y le recomendé que suspendiera el café del todo. Y 2 o 3 veces después pudimos constatar que con solo esa recomendación ella no necesitó más ayuda. Y sigue agradeciéndome
con otra paciente que padeció el COVID, el cual la empanicó a pesar de que ella no tuvo que hospitalizarse. Entonces descubrimos que entonces ella no me creía al principio, pues que eso lo podíamos trabajar en casa. Se hizo hospitalizar en una clínica psiquiátrica en un país donde no hay seguridad social y debió haberle costado un jurgo de dinero para al finalmente salir igualmente ansiosa. Entonces yo le dije que visitara a un psiquiatra en ese país particularmente y le pidiera que le diera la medicación que yo le indiqué. Y efectivamente así lo hizo y ahí va resolviendo una serie de traumas porque entre las quejas que tenía era que tenía una muy baja autoestima, una depresión y una ansiedad. Y al proponerle hablar de estas, se levantó la amnesia infantil que tenemos los neuróticos, que no recordamos muchas cosas de la infancia por lo desagradables que son. Y tuvimos que lidiar con traumas infantiles muy precoces, lo cual al final me dejó la sensación de una mujer con una gran capacidad de resiliencia. Es decir, que a pesar de los choques traumáticos, la estructura volvía a rehacer una estructura neurótica. Especialmente por el vínculo que había tenido con el papá en los 2 primeros años, quien la salvó de un ahogamiento con un alimento y como que la hizo renacer a pesar del pésimo, a pesar de que después las abandonó, pero siguió siempre presente de alguna manera y las dejó en manos de una mujer bastante patológica, abandonante, alcohólica, ludópata y cruel. Y también se logró superar el conflicto, porque ella logró como reparar el vínculo con la madre, que en este momento es una paciente terminal. Y perdonarse mutuamente, pero pues fue ella, no fue un consejo ni una moralina mía. Y también tuve la oportunidad de ayudar en un conflicto entre una abuela con su nieto, ya que ella hubo de ser la tutora de él por la muerte de su hija. Cuando fue necesario, indiqué la medicación pertinente mediante el médico de cabecera. Y entonces, pues con esto termino. Espero haberles aportado cosas interesantes, que lo he hecho con muchísimo cariño. Y sobre todo lo de la relación personal de salud y enfermo.